Bueno, buenas tardes. Yo soy Melissa Antonioli, secretaria científica de CONAREC, y hoy les vengo a plantear esta pregunta, a ver si podemos responderla, que es: ¿cuál es el objetivo óptimo de colesterol LDL tras un síndrome coronario agudo? ¿Es un parámetro único o insuficiente? Como temas para guiarnos durante toda la charla, vamos a primero hablar un poquito de qué es lo que nos recomiendan las guías, qué otros parámetros, además del LDL, debemos tomar en cuenta, cómo llegamos a esos objetivos y finalmente las conclusiones de la charla. Para arrancar, la verdad es que las guías lo que recomiendan es, en esta población de alto riesgo, como son los pacientes que sufrieron un síndrome coronario agudo, es muy sencillo. El LDL tiene que ser menor a 55 miligramos decilitro. Entonces, habiendo dicho esto, podríamos terminar la charla en este momento, pero la realidad es que hace falta analizar un poquito más de dónde viene esto de bajar el LDL a menos de 55 miligramos decilitro. Las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología dicen que uno debería iniciar y sostener estatinas de alta intensidad, es decir, atorvastatina o rosuvastatina, en dosis con un nivel de recomendación, una clase 1 con nivel de evidencia A. Y considerar terapia combinada, es decir, ezetimibe y alirocumab, si no se alcanza la meta de LDL, con una recomendación 2AB. Ahora, ¿qué significa que las dosis sean altas, ¿sí? Que sean estatinas de alta intensidad y que sean dosis altas? En este caso, la atorvastatina reduce, cuando la administramos dosis de 40 miligramos día a 80 miligramos día, reducen un 49 y un 55% los niveles de LDL respectivamente. Y si le damos rosuvastatina de 20, de 40 miligramos, reducimos un 48, un 53% los niveles del colesterol LDL. Las guías europeas recomiendan justamente los niveles por debajo de 55 miligramos decilitro, que si aún así no podemos alcanzar estos valores de LDL, deberíamos agregarle ezetimibe, y que si el objetivo de colesterol no se alcanza después de 4 a 6 semanas, con dosis máximas toleradas de estatinas y de ezetimibe, uno debería agregar inhibidores de la PCSK9. Además, hay que considerar descender aún más los valores de LDL, o sea, por debajo de 40 miligramos decilitro, en los pacientes en los que tienen una recurrencia en menos de 2 años, desde el primer síndrome coronario agudo. ¿De dónde vienen todas estas cosas? ¿Sí? El estudio Miracle incluyó 3.086 pacientes que habían sufrido infarto agudo de miocardio o angina inestable, y los randomizaban a recibir atorvastatina 80 miligramos versus placebo. Lo que se observó es un beneficio en los pacientes que recibían atorvastatina a altas dosis en lo que es isquemia miocárdica recurrente, sintomática y rehospitalizaciones. En el estudio A la Z también incluyó 4.000 pacientes que recibían simvastatina a altas dosis versus simvastatina a dosis más bajas, y lo que se observó es un beneficio en cuanto a MACE, pero en el periodo de 4 meses a 2 años. Ya en el estudio PRUIT, que se incluyeron 4.000 pacientes también que habían sufrido un síndrome coronario agudo 10 días previos a la randomización, recibían pravastatina 40 miligramos versus atorvastatina 80 miligramos, se observó un descenso del LDL de 95 a 62 miligramos decilitro, y un beneficio, ¿sí? En cuanto a MACE en los pacientes que recibían atorvastatina 80 miligramos. El estudio IMPROVE-IT ya incluyó mucha más cantidad de pacientes, 18.000 pacientes, con una media de colesterol de 84 miligramos decilitro, y en el que se observó un descenso franco de LDL significativo en los pacientes que recibían simvastatina más ezetimibe, 40 a 10 miligramos, versus simvastatina solo, en cuanto a lo que era muerte cardiovascular, evento coronario mayor u ACV no fatal. Ahora bien, si agregamos a todo esto los inhibidores de la PCSK9, que son monoclonales, si se los agregamos a las estatinas, descendemos el LDL en un 75%. Ahora, si además de eso se lo agregamos al ezetimibe, descendemos el LDL en un 85%. ¿De dónde viene esto? Esto viene del estudio Fourier, que incluyó 27.000 pacientes que recibían evolocumab versus placebo,
en el que se observó un descenso del colesterol LDL de un 59%, y un descenso del endpoint primario, es decir, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ACV, internación por angina inestable o revascularización coronaria en un 15%. Además, se observó un beneficio, como podemos observar en esta diapositiva, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, como son los pacientes con enfermedad vascular periférica, los pacientes con enfermedad de múltiples vasos, la población a nivel global y los pacientes diabéticos. Otro de los estudios, ¿sí?, que muestra beneficio con los inhibidores de la PCSK9 es este estudio, el Odyssey Outcomes, que randomizó pacientes a recibir alirocumab versus placebo, y también se observó un beneficio en cuanto al compuesto de muerte de causa cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, ACV, angina inestable con requerimiento de hospitalización. Ahora bien, todos estos estudios, incluido un metaanálisis, como podemos observar acá, que es el CTT, nos dicen que el colesterol LDL se ha reducido en un buen porcentaje, ¿sí?, de 66 a 50, de 92 a 30, pero lo importante de todo esto es que en todos estos estudios sigue quedando un riesgo residual. Sigue habiendo pacientes que no alcanzan las metas recomendadas por las guías, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, la segunda pregunta que tenemos que contestar en el día de hoy es que si el LDL, el descenso del mismo, es un parámetro único o es insuficiente. Sabemos que el colesterol, bajar el LDL, es el objetivo primario de todo tratamiento en estos pacientes. Ahora, el objetivo secundario de estos pacientes, y estuvimos un cuarto de siglo tratando solamente al LDL, es el colesterol HDL, los triglicéridos y las apolipoproteínas. Como podemos observar acá, esto es un seguimiento a largo plazo del estudio Framingham, que incluía pacientes con colesterol HDL bajo y triglicéridos altos, tenían una tasa de supervivencia mucho menor que los pacientes que tenían colesterol normal, HDL normal, y que por ahí tenían solamente el LDL elevado, como podemos ver en la línea punteada que se ve abajo. Pero hay algo que tenemos que recordar, y es que todos estos, este colesterol no HDL, la ApoB, la LPA, forman parte de todas las partículas de colesterol. Entonces, cuando nosotros medimos el LDL, indirectamente estamos midiendo la ApoB, y si medimos la ApoB, también estamos midiendo el resto de las partículas. La lipoproteína A es una de ellas, ¿sí?, y aumenta francamente el riesgo de enfermedad cardiovascular, contribuye a la expansión de la placa aterosclerótica, ¿sí?, aumentando el reclutamiento de células preinflamatorias, el depósito directo de partículas de LDL, estimulando la proliferación de las células musculares lisas y aumentando la expresión de las células de adhesión, de esta forma contribuyendo a la formación de una placa. Como se puede observar acá, en pacientes, en este estudio, estos pacientes que tenían como outcome primario en este estudio, teníamos en cuenta al infarto no fatal, la muerte de causa coronaria y el stroke isquémico, ¿sí?, es decir, el ACV isquémico. Entonces, todos estos estudios muestran que los niveles elevados si nosotros bajamos los niveles de LPA, podemos contribuir a disminuir estos outcomes. Este es otro de los estudios en el que se observa que los pacientes que tienen valores elevados, ¿sí?, de LPA por encima de 30 miligramos decilitro, tienen un mayor riesgo de sufrir MACE. Bueno, y otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es el concepto de inflamación. Este es un estudio, el estudio CANTOS, que evaluaba a pacientes con alto riesgo cardiovascular a los que se les administraba anticuerpos monoclonales, en este caso el canakinumab, y se observaba que no había variaciones en los niveles de colesterol, tanto LDL, HDL como triglicéridos, pero sí se observó un descenso en los niveles de la proteína C reactiva. Entonces, la realidad es que tenemos que tener en cuenta los conceptos de inflamación, y esto todavía se está estudiando. Otros de los estudios, como se puede observar acá, es el LODOCO-2 Trial y el COLCOT Trial, que evaluaban justamente dosis bajas de colchicina en pacientes con enfermedad coronaria estable y que habían sufrido un síndrome coronario agudo
en los últimos 30 días, respectivamente, observándose que la colchicina podría llegar a tener un beneficio en estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder modificar los niveles tanto de colesterol LDL como del no HDL, el colesterol HDL, hay que modificar el estilo de vida. Tabaquismo cero, tener una dieta sana, lograr hacer ejercicio, y creo que es la parte más difícil de lograr en nuestros pacientes. También se puede llegar a considerar los fibratos para los pacientes, como habíamos mencionado antes, que tenían colesterol HDL bajo y triglicéridos altos. Pero acá viene la última parte de la charla y una problemática que creo que tenemos todos los cardiólogos y todos los médicos, que es la adherencia de los pacientes, ¿sí? Es una publicación de la Revista Argentina de Cardiología, en donde se ve que los cardiólogos en un 65% indican estatinas de alta intensidad respecto a un 35% de los que no son cardiólogos. Uno de los estudios, ¿sí?, en un registro de CONAREC que se hizo el año pasado, es un registro de 1000 pacientes que se incluyeron en prevención secundaria, con un 67%, un 67% de los pacientes estaba recibiendo estatinas a altas dosis. Y si nos ponemos a ver, como dice la tabla que está acá abajo, un 30% de los pacientes cumple con las guías, con los objetivos según las guías de la SAC, un 16% según las guías de la ESC, y un 5% en los pacientes que tenían 2 eventos, que recordemos que tenían que tener un colesterol LDL por debajo de 40 miligramos decilitro. Entonces, esto la realidad es que es un porcentaje muy bajo, y se observó que un 14% de los pacientes están submedicados. ¿Por qué? Principalmente porque o nunca le indicaron las estatinas, en un 44%, las suspendieron por cuenta propia en un 19%, o se observaron efectos adversos en un 14%. Como conclusiones de nuestra charla, el objetivo terapéutico es el riesgo cardiovascular global del paciente. Siempre lo más importante y lo que nos tenemos que concentrar es que el LDL, cuanto más bajo, es mejor. Y ese es nuestro objetivo principal. Ahora, el beneficio de las estatinas no se debe, obviamente, únicamente al efecto sobre el colesterol LDL. Podemos llegar a agregar inhibidores de la PCSK9 al tratamiento médico óptimo, que reduce los niveles de LDL y por lo tanto de MACE, pero si no logramos la adherencia de nuestros pacientes y si no logramos a través de una educación médica continua que los cardiólogos y los médicos no cardiólogos recomienden e indiquen las estatinas, nunca vamos a llegar a nuestro objetivo principal, que es bajar el LDL. Muchas gracias.